Hola emprendedor, somos Joseph y Juan, miembros del grupo de proyección social Contemprende. Para el video de hoy vamos a hablar lo que viene a ser el procedimiento de fiscalización en el nuevo RUS. Este procedimiento mediante el cual la SUNAT comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria, incluyendo las obligaciones aduaneras, así como las obligaciones formales relacionadas con ellas. Se inicia en la fecha en que surte efectos las notificaciones hechas por el sujeto fiscalizado, en este caso la SUNAT. La SUNAT envía una carta que presenta al agente fiscalizador, que realizará el procedimiento y el primer requerimiento. En este caso, si se notifican las fechas distintas, se considerará iniciando la fecha que surte efecto las notificaciones del último documento. De los documentos durante el procedimiento de fiscalización, la SUNAT emitirá como cartas, requerimientos, resultados del requerimiento, actas, los cuales deben contener los siguientes datos como mínimo: el nombre o razón social del sujeto fiscalizado, el domicilio fiscal, el RUC, el número del documento, la fecha, el carácter definitivo o parcial del procedimiento de fiscalización, el objeto o contenido del documento y por último la firma del trabajador de la SUNAT competente. Documentos que pueden ser notificados. Tenemos 4 documentos que vienen a ser las cartas, los requerimientos, resultado del requerimiento y las actas. ¿Qué viene a ser la carta? La carta, a través de cual se comunicará al sujeto fiscalizado de lo siguiente: que será objeto de un procedimiento de fiscalización, presenta al agente mención a los periodos y tributos a fiscalizar, ampliación del procedimiento de fiscalización a nuevos periodos. También se da a conocer el reemplazo o inclusión del agente fiscalizador, la suspensión o prórroga del plazo de fiscalización, entre otra información relacionada con el proceso de fiscalización. La acta. El acta viene a ser un documento mediante el cual el agente fiscalizador dejará constancia de la solicitud de ampliación del plazo para presentar documentos y de su evaluación, así como los hechos constatados en el procedimiento de fiscalización. El requerimiento viene a ser o lo solicita al sujeto fiscalizado lo siguiente: la exhibición o presentación de informes, libros contables, registros y demás documentos relacionados. También viene a ser la sustentación legal documentaria respecto a las observaciones e infracciones imputadas durante el procedimiento de fiscalización. Asimismo, el requerimiento debe ser válidamente notificado. La notificación de los actos de la administración tributaria se consideran válidamente efectuados cuando se realice en el domicilio fiscal del deudor tributario, mientras éste no haya comunicado el cambio de domicilio según RTF 257-3. Así también es nulo el requerimiento emitido y cerrado en la misma fecha, de acuerdo con el artículo 106 del Código Tributario, y los datos de la persona que lo recibió. Si el requerimiento no ha sido firmado, debe consignarse cuál ha sido el motivo para ello, o al menos la negativa a firmar de la persona que lo recibió, según RTF 263-3. Por consiguiente, tenemos la identificación del agente fiscalizador. Es recomendable solicitar al agente fiscalizador exhiba su documento de identificación institucional o DNI. También podrá acceder a la página web de SUNAT y consultar mediante su clave SOL, ingresando el número de carta o vía telefónica o los teléfonos o anexos que se encuentren en la parte inferior de la carta que se ha presentado. Asimismo, tenemos el lugar de fiscalización, que viene a ser el domicilio fiscal, lugar donde se realizan las actividades grabadas, o en este caso más presto, las oficinas de la administración de la empresa. En este caso, para la
exhibición debidamente justificados por la Administración, deberá otorgar un plazo no menor de 2 días hábiles. En casos de informes y análisis, se deberá otorgar un plazo no menor de 3 días hábiles. En este caso, para solicitar la comparecencia de los deudores tributarios o terceros, el plazo es no menor a 5 días hábiles, más el término de la distancia, de ser el caso. No hay necesidad, asimismo, de dar aviso previo a la intervención en caso de toma de inventarios, existencia y activos fijos, practicar arqueos y demás acciones de control, ¿no? También se tiene la solicitud de prórroga para la presentación de documentos. En los supuestos de que la exhibición y presentación de documentos de manera inmediata, las prórrogas deben ser siempre sustentadas mediante un escrito, ¿no?, con anticipación o lo que consigna lo indicado en la evaluación de la misma acta, que los plazos que se otorguen no deben ser menor a 2 días o 3 días hábiles. También, de no solicitarse las prórrogas en los plazos señalados, estas se considerarán como no presentadas, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentado. También la SUNAT deberá responder a la solicitud el día anterior a la fecha del vencimiento del plazo originalmente consignado en el requerimiento. También tenemos la suspensión del plazo. Algunas causales son que durante la tramitación de las pericias o también durante el lapso que transcurra desde que la Administración Tributaria solicite información a autoridades de otros países hasta que dicha información se remita. También viene a ser durante el plazo en que, por causas de fuerza mayor, la Administración Tributaria interrumpa sus actividades. Esas son algunas de las causales, ¿no? Otras son que durante el plazo de las prórrogas solicitadas por el deudor tributario. Otras también que podría ser durante el plazo en que las entidades de la administración pública o privada no proporcionen información vinculada al procedimiento de fiscalización. ¿En qué periodos pueden ser fiscalizados? En este caso, los libros y registros llevados por un sistema manual o mecánico o mecanizado, así los documentos y antecedentes y operaciones que constituyen hechos generadores de obligaciones tributarias, deberán mantenerse mientras el tributo no esté prescrito, según el numeral 7 del artículo 87 del Código Tributario. También el pago voluntario de las obligaciones prescritas no da derecho a solicitar devolución, según el artículo 49 del Código Tributario. Cierre de requerimiento. Primer requerimiento. En la fecha consignada en el mismo, y haber prórroga se hará cuando venza esta, si no cumple con exhibir y o presentar. En los demás, al vencimiento de los plazos otorgados, en la nueva fecha en caso de prórroga, y culminada la evaluación de los descargos observaciones. Resultados de la fiscalización o verificación. Concluido el proceso de fiscalización o verificación, la Administración Tributaria emitirá la correspondiente resolución de determinación, resolución de multa o orden de pago según fuera el caso. No obstante, previamente a la emisión de las resoluciones, la Administración Tributaria podrá comunicar sus conclusiones a los contribuyentes, indicándoles expresamente las observaciones formuladas y cuando corresponda a las infracciones que se les imputan, siempre que a su juicio la complejidad del caso tratado lo justifique. Tenemos dos tipos de fiscalización, la fiscalización parcial y la fiscalización definitiva. La fiscalización parcial viene a ser cuando se revisa parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria. La fiscalización definitiva es cuando no tiene definición expresa en el Código Tributario. Fiscalización definitiva debe efectuarse en un plazo de 1 año.
computada a partir de la fecha en que el deudor tributario entregue la totalidad de la información y o documentación que fuera solicitada por la Administración Tributaria. En el primer requerimiento notificado en su ejercicio de su facultad de fiscalización, de presentarse la información y o documentación solicitada parcialmente, no se tendrá por entregada hasta que se complete la misma. Asimismo, tenemos excepciones al plazo. El plazo señalado en el presente artículo no es aplicable en caso de fiscalizaciones efectuadas por la aplicación de las normas de precios de transferencia. Fiscalización definitiva, prórroga. Excepcionalmente, dicho plazo podrá prorrogarse por uno adicional cuando exista complejidad de la fiscalización debido al elevado volumen de operaciones del deudor tributario, dispersión geográfica de sus actividades, complejidad del proceso productivo, entre otras circunstancias. Además, cuando exista ocultamiento de ingresos o ventas u otros hechos que determinen indicios de evasión fiscal. Y por último, cuando el deudor tributario sea parte de un grupo empresarial o forme parte de un contrato de colaboración empresarial y otras formas asociativas. Notificación de las causales que prorrogan el plazo. Mediante una carta, SUNAT notificará la prórroga del plazo, así como las causales a que se refiere el numeral 2 del artículo 62A del Código Tributario, hasta un mes antes de cumplirse el año establecido en el citado artículo. Vencido el plazo establecido en el artículo 62A, SUNAT no podrá solicitar otra documentación y o información referida a tributo o periodo de materia del procedimiento de fiscalización. Ahora hablaremos de la fiscalización parcial. En el proceso de la fiscalización parcial se deberá comunicar al deudor tributario al inicio del procedimiento el carácter parcial de la fiscalización y los aspectos que serán materia de revisión y el plazo de 6 meses prorrogable por un plazo igual. El procedimiento de fiscalización parcial, a diferencia de uno definitivo, no interrumpe el plazo prescriptorio para determinar la obligación tributaria de conformidad al artículo 45 del TUO del Código Tributario. Fiscalización parcial electrónica. Se aplica cuando uno de los análisis de la información proveniente de las declaraciones del propio deudor o de terceros o de libros, registros o de documentos de la SUNAT almacene, archive y conserve en sus sistemas, se compruebe que parte, uno o alguno de los elementos de la obligación tributaria no ha sido correctamente declarado por el deudor tributario. La SUNAT podrá realizar un procedimiento de fiscalización parcial electrónica, que son los pasos mostrados a continuación.